Arrancar, estamos arrancando a las 3:05. A las 5 en punto vamos a hacer un pequeño receso de 15 minutos para poder descansar un poco y luego continuamos hasta las 7. ¿Ok? La clase va a ser básicamente hasta este horario. Cualquier nuevamente duda que tengan, por favor, escríbanla en el grupo. Bien, vamos a arrancar con la primera parte que es netamente teórica. Después pasamos a la parte ya práctica, por favor. ¿Me confirman que me están escuchando, por favor? Buen día. Sí, se logra escuchar. Perfecto, gracias. Continuemos, arranquemos en realidad. Bien, como ustedes saben, este curso es de SAP Business One, ¿no? Hay dos versiones principalmente de SAP, que son las más conocidas, SAP Business One y SAP Only One, ¿ok? Nada más para que no nos confundamos, no necesariamente son la misma, si bien es la misma empresa, no son la misma versión. Y vamos a entender enseguida la diferencia entre uno u otro y vamos a ver el alcance de este curso también. Vamos a empezar un poco con la definición de ERP. Para los que no conocieran este término, vamos a explicar un poco de qué es. Vamos a ver el proceso de compras, proceso de ventas, la gestión de inventarios, gestión contable, finanzas y bancos, producción, y vamos a ver, finalizando ya este curso, seguramente mañana, la parte de reportería e informes, ¿ok? Vamos a ver esto de forma práctica dentro del sistema. Les hemos enviado los enlaces para la instalación. No es necesario tener el software instalado para pasar este curso. Van a tener ustedes esta clase grabada, por lo que en cualquier momento van a poder visualizarla y repasar lo que estamos viendo. Y de todas formas, la parte práctica es muy sencilla, es bastante intuitivo. Entonces, sí vamos a tocar conceptos fundamentales para que ustedes puedan conocer el sistema y puedan entender de qué trata. Arranquemos con esta primer definición del significado de un ERP. Sus siglas en inglés, Enterprise Resource Planning, nos dicen que este sistema básicamente se encarga del planeamiento de recursos empresariales, ¿no? Y es básicamente el eje en cualquier compañía para poder operar, ¿no? Todos tienen un ERP de distintos tamaños según el tamaño de la empresa, ¿no? Puede ser un ERP muy pequeño, como puede ser un ERP bastante grande, ¿no? Este ERP básicamente es el centro de todos los sistemas, ¿no? Es el núcleo de todos los sistemas. ¿Qué significa? Yo puedo tener, por ejemplo, un sistema de ventas diferente a mi ERP, ¿no? Pero mi sistema central, el ERP, debería enterarse de qué está haciendo este sistema de ventas, por ejemplo. No importa si es de forma completa, es decir, transacción por transacción, que podría ser una opción, o directamente un asiento contable de las ventas que se han realizado, por ejemplo, ¿no? Entonces puede ser una alternativa también. Entonces, este ERP es básicamente el sistema central. Vamos a entender un poco cuáles son las ventajas de contar con un ERP y cuáles son las desventajas, porque no todo en un ERP son ventajas, ¿no? Como les mencionaba, este es un sistema de planeación de recursos. Es el sistema que controla y mejora de la mejor, gestiona de la mejor manera posible los posibles recursos. ¿Qué tipos de recursos? Pueden ser recursos humanos, pueden ser activos fijos, puede ser activos pasivos, por ejemplo, ¿no? Y aquí vemos un poco de cuáles son los módulos que administra SAP. Aquí es un resumen de todos los módulos que administra SAP Business One, que es la
versión que vamos a tocar en este curso, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, administración, gestión y dirección. Por ejemplo, administra proyectos SAP, lo vamos a ver en la parte práctica también. Tenemos finanzas y contabilidad, tenemos inventarios y distribución, producción y MRP, que este es un módulo bastante interesante de SAP. En la versión 10, de hecho, ya viene mucho más potenciado, ¿no? Es mucho más interesante la parte de MRP, la vamos a ver en todo el curso. Proyectos, que les mencionaba que eso también se puede gestionar. Ventas y servicios y compras y operaciones, ¿no? Son los módulos que vamos a ver dentro de este curso. Es nada más un pequeño resumen de lo que de los módulos con los que cuenta nuestro sistema. Veamos un poco cuáles son las ventajas y desventajas de un ERP. Un ERP tiene como objetivo optimizar procesos empresariales, por ejemplo, ¿no? Entonces, seguramente en algún momento ustedes han logrado o han podido escuchar algo de SAP, en el que dicen que SAP es un sistema muy burocrático, por ejemplo. No necesariamente el sistema es muy burocrático. El sistema básicamente hace lo que le pedimos que haga. Y vamos a entenderlo en clase. ¿Por qué la gente menciona de que es muy burocrático? ¿No? Y vamos a entender por qué y hasta qué medida podemos flexibilizar esta burocracia, por ejemplo, ¿no? Otra de las ventajas es acceso a la información confiable, precisa y oportuna, ¿no? ¿Qué pasa? El de ventas, por ejemplo, quiere saber cuándo va a arribar una carga específica de productos específicos, ¿no? Entonces no necesita llamarlo al de compras y decirle, oye, ¿cuándo va a llegar la carga, ¿no? El sistema justamente te permite tener esta puntualización de información, no solo de tu propia área. La idea es de que esto pueda gestionarse entre distintas áreas. Es decir, si estamos hablando de ventas, por ejemplo, seguramente necesito que operaciones también estén enlazado. O de repente finanzas, tenga que saber en qué momento se está comprando, cómo se está comprando, y lo mismo de ventas, por ejemplo, ¿no? Entonces, un poco de lo que se puede ver como una de las ventajas. La posibilidad de compartir información entre todos los componentes de la organización, que es lo que les explicaba en este momento. Eliminación de datos y operaciones innecesarias, ¿no? Si nos administramos a través de un Excel o a través de un sistema más pequeño, he escuchado, por ejemplo, de empresas pequeñas que administran un sistema contable nada más. Entonces, puede hacer que esto les genere un trabajo doble, ¿no? Reducción de tiempos y costes de los procesos, como una de las ventajas. Veamos un poco cuáles son las desventajas de contar con un sistema ERP. El éxito depende de las habilidades y la experiencia de la fuerza de trabajo. Incluye educación, como esta capacitación que vamos a tener ahora. Evidentemente, esto es un costo, no es gratuito, por ejemplo, ¿no? Y las habilidades que puedan tener, es decir, si nosotros contamos con un personal que no está donde debería estar, ¿no? Nos puede generar algún problema porque puede registrar mal, puede darnos información errada, entonces puede ser una de las desventajas del sistema ERP. La resistencia a compartir información interna. Esto ocurre en muchas empresas, es decir, la parte de compras, por ejemplo, maneja todos sus archivos en un Excel y nosotros les preguntamos cuándo quieres o cuándo va a llegar esta carga y te dicen, solamente yo te puedo decir, nadie más te puede decir en esta empresa, ¿no? Entonces, eso evidentemente hace de que sea una desventaja el ERP porque la resistencia de la gente puede llegar a ser un problema. Y por último punto, algunos sistemas pueden ser muy difíciles de usarse. Evidentemente, como les mencionaba, requieren de una capacitación previa, ¿no? Y esta capacitación debe ser de forma continua. No puedo capacitarme una sola vez y quedarme con lo que estoy. SAP casi cada 2 años actualiza su versión, por ejemplo, ¿no? Casi 2 o 3 años se actualiza la versión. Ya están en la versión 10. De hecho, nuestro curso está sobre la versión 9, que no es muy diferente, pero sí tiene algunas ventajas la versión 10, por ejemplo. Entonces, evidentemente, esto lleva a que tengas una capacitación continua.
¿Qué es SAP Business One? SAP Business One es una herramienta de gestión empresarial, es evidentemente un ERP, ¿no? Combina los procesos operativos y financieros de las empresas en un único sistema de software para permitirle gestionar, coordinar las gestiones de las relaciones con los clientes. Vamos a ver también cómo nos ayuda con las relaciones con los clientes. Ventas, compras, adquisiciones y todo el tema financiero, por ejemplo, ¿no? Ahora hay un término que se está utilizando mucho, que es el tema de inteligencia empresarial, inteligencia de negocios, business intelligence, eh, dependiendo de la empresa o el rubro donde estemos. Este es un término que ya está de moda. De hecho, la inteligencia artificial ya es parte de nuestra vida, ¿no? Ya venden hasta televisores con inteligencia artificial actualmente. Entonces es parte de lo que hace SAP, ¿ok? Vamos a entender cómo funciona. Inicialmente SAP Business One, por su nombre, como lo ven, SAP Business One es SAP primer negocio, mi primer negocio. Entonces estaba diseñado únicamente para pequeñas empresas. No tenía un alcance superior. Pero esto ha ido evolucionando, ¿no? Y se ha ido implementando nuevas funcionalidades para llegar hasta medianas empresas o incluso grandes. Algunos ejemplos de empresas grandes que trabajan con SAP Business One, de la versión Business One, por ejemplo, es Delicia, que utiliza SAP Business One. Está D&M, por ejemplo, que es una empresa que vende licores, que también es una empresa de consumo masivo, ¿no? También tiene la versión Business One. Y hay otras muchas que utilizan SAP Business One, ¿ok? Entonces, ya está justamente moldeado para poder cubrir medianas y grandes empresas también, ¿ok? Para que no se asusten con el nombre y piensen que es un sistema pequeño. No necesariamente es así. Esto es un poco los módulos que vamos a ver, que ya lo habíamos relatado en 2 diapositivas anteriores. Lo vamos a repetir nada más. Administración y gestión de la dirección, por ejemplo, finanzas y contabilidad, inventarios y distribución, producción y MRP, proyectos y recursos, ventas y servicios y compras y operaciones, ¿no? Esos son todos los módulos que vamos a ver. Evidentemente, de cada uno de ellos veremos la parte de reporting. Vamos a ver un poco los reportes que se van generando en nuestro sistema. SAP Business One trabaja bajo un enfoque único, ¿no? Si se fijan, tenemos un proceso de ventas, ¿no? Que está dibujado en el que nosotros realizamos un pedido, realizamos la entrega, emitimos la factura y gestionamos el cobro, ¿no? Este es un proceso, no el más completo que hay, es un proceso, por decirlo de alguna forma, estándar, ¿no? Como les mencionaba al inicio de esta clase, esto podría variar. De repente, para mí es suficiente emitir la factura y realizar el cobro. No puede ser tan simple como emitir mi factura y realizar el cobro. No me interesa tener un mapeo de toda la parte logística de repente, ¿no? Pero puede existir otra empresa que me diga, oye, yo necesito desde la cotización que le emitimos al cliente, ¿no? Entonces podemos tener aquí un paso previo en la que decimos, vamos a emitir cotizaciones a los clientes, por ejemplo, ¿no? Entonces puedo arrancar desde la cotización, paso por el pedido, que es cuando el cliente ya me dice, oye, te voy a confirmar esta compra. La entrega, el momento que yo llego donde el cliente, voy con el cliente y le realizo la entrega de sus productos, le emito una factura, ¿no? Porque de repente el cliente puede decir, oye, mi entrega que ha sido muy grande, quiero que por favor me la dividas en 2 o en 3 facturas para evitar la bancarización, que es un término de nuestra norma contable vigente. Puede darse el caso. Entonces podemos emitir facturas en diferentes, podemos hacer una emisión de facturas diferenciada, por ejemplo. Y por último, el cobro, ¿no? Lo mismo ocurre, exactamente lo mismo ocurre para el proceso de compras, ¿no? Entonces, justamente nos habla de eso, esta lámina nos dice que
tiene una integración de procesos con un enfoque único, ¿no? Entonces, ¿qué pasa en la compra? Por ejemplo, vamos a hacer lo contrario en la compra. Nosotros confirmamos el pedido, ¿no? Nosotros somos quienes confirmamos el pedido. Arranca con la confirmación del pedido. Nosotros recibimos el producto. Entonces, realizamos una recepción de todo el producto, por ejemplo, ¿no? Nos emiten una factura. Entonces, nosotros realizamos el registro de la factura y, evidentemente, nosotros deberemos realizar un pago, por ejemplo, ¿no? Entonces, si se fijan, los pasos de este proceso son bastante similares al de ventas, ¿no? La diferencia es que yo estoy comprando, estoy adquiriendo, no estoy entregando. Entonces, de repente me consultarán y dirán, oye, pero yo quiero, por ejemplo, subir mis 3 cotizaciones, ¿no? Que es lo que hacen muchas empresas, agarrar mis cotizaciones y cargarlas al sistema. Y justamente con esas cotizaciones justificar el por qué estoy eligiendo a cierto proveedor. Entonces podemos nosotros mapear dentro de SAP un paso anterior que es el de cotización, registro de cotización. Entonces nos habla de esto esta lámina justamente, que es un enfoque único. ¿Ok? No sé si en esta parte teórica tienen alguna duda o alguna consulta o algo que de repente no les hubiera quedado claro y necesiten que la repitamos, para ya pasarnos a ver el sistema justamente. Ok, y adelante, si gustas puedes escribirlo o si quieres, si prefieres abrir el micrófono, no es un problema. Buenas tardes, Licen. Buenas tardes. Una consulta, Licen. Yo no entendí, o sea, ¿qué es SAT? ¿Para qué sirve? ¿Qué es este sistema? ¿Eso me pudiera explicar? Claro que sí. Vamos a repasar la parte de SAP. Vamos a hacer un poquito más acelerado y más resumido, pero básicamente hablamos de un ERP. Esto nos dice que un ERP es un sistema computacional para la planificación de recursos empresariales. ¿Qué tipo de recursos? Decía, por ejemplo, recursos humanos. Un ejemplo. Puede ser, por ejemplo, un activo fijo. Pueden ser cuentas por cobrar, cuentas por pagar. Todos estos son recursos de la empresa y nosotros debemos planificar y controlar de la mejor forma posible, ¿no? Entonces, todos estos recursos con los que cuenta una empresa deben ser gestionados a través de un ERP. Si ustedes se ponen a pensar, por ejemplo, la parte de activos fijos, si tuviéramos únicamente un sistema contable, evidentemente no me maneja un proceso de control de activos fijos, a quién he entregado, a quién he movido. SAP tiene un módulo de control de activos fijos. Lo mismo ocurre en ventas, por ejemplo, ¿no? Les decía, nuestro proceso puede tener todas estas etapas, pero de repente un sistema contable no maneja todas estas etapas. Lo único que le interesa a un sistema contable es una factura, ¿no? Entonces, toda la administración de estos recursos se trabajan a través de un ERP. El ERP con el que vamos a trabajar en esta clase se llama SAP Business One. Entonces, aclarando la duda que tenías, Heidi, SAP Business One es un sistema para la gestión empresarial y la mejor toma de decisiones de los recursos que administra una empresa. ¿Ok? Ok, Licen, gracias. No te preocupes. Adelante, sigue una consulta más ya para irnos pasando al sistema. Bien, vámonos al sistema. Voy a compartirles nuevamente mi pantalla. José, adelante, por favor. Buenas tardes, licenciado. Una consulta. ¿Ya tendríamos que tener instalado el programa acá? No es necesario, que lo instalen. No te preocupes. Les voy a pedir que si tienen problemas los veamos al final de la clase. Por favor, me pueden escribir sin problema vía WhatsApp para que les pueda ayudar.
Es un poquito complicado instalar SAP, no es muy Por simple, favor. y sin problema lo vamos a instalar. No se estresen por tener el programa instalado, porque no es el objetivo de esta clase, ni siquiera del curso, pero sí lo van a tener como instalador. Es decir, la idea es que ustedes puedan tener el instalador para que en algún momento puedan practicar, de repente repasar el curso, y en algún momento, de repente, si ustedes entran a alguna empresa, por ejemplo, realizar alguna práctica o algún laboratorio dentro de sus computadoras, ¿ok? Ese es el objetivo principal. No es necesario que lo tengan instalado, porque vamos a ver justamente esto de manera un poco acelerada, por decirlo de alguna forma, y no nos va a permitir hacer, es decir, no les va a poder decir, oye, ustedes, por favor, creen un artículo, por ejemplo, ¿no? Entonces, de repente, ustedes no van a poder hacerlo porque requiere de agilidad. De acuerdo, gracias, licenciado. No es nada. Jean, no sé si se pronuncia así tu nombre, Jean Pastor. Jean. Estás con el micrófono abierto, si gustas puedes hablar. Ya, perfecto. Continuamos. No sé si querías hacer alguna consulta, que no te llegué a escuchar. O si puedes escribir, por favor, tu consulta para que pueda ayudarte. Bien, vámonos al software. Si los que han podido instalar van a encontrarse con un icono de SAP Business One Client, los que no han podido instalar, para ingresar, básicamente, nosotros tenemos que ingresar desde este icono, ¿no? SAP Business One. Esto nos va a dar acceso a la herramienta directamente. Les compartí una base de datos que es de una empresa de venta de computadoras. Esta empresa es OS Computers. Y vamos a ver un poco qué es lo que hacen dentro de esta base de datos. Al ingresar, a ustedes les sale esta pantalla. Nosotros podemos darle Change Company. Y tenemos las bases de datos que tenemos disponibles. En mi caso, yo únicamente tengo esta base de datos. Si tuviéramos más, me listaría todas las bases de datos a las que yo tengo acceso. Normalmente o comúnmente, cuando se implementa SAP, se cuenta con una base de pruebas, por ejemplo, ¿no? Entonces, aquí me dirá seguramente SAP Business One, pruebas, por ejemplo, ¿no? Esta base de datos, para que no se asusten, está adaptada a una norma americana, Estados Unidos, ¿ok? Entonces, la parte normativa no significa que no la podemos aplicar en SAP, sí la podemos aplicar, pero no es el objetivo de este curso, ¿ok? El objetivo es aprender un poco de qué hace la herramienta y el alcance del mismo, ¿ok? Entonces, seguramente ustedes me preguntarán, pero yo quiero registrar una factura con IVA, por ejemplo, ¿no? Vamos a ver cómo se hace un registro de una factura con IVA o una factura con retención, por ejemplo, ¿no? Esto te permite hacer SAP y funciona de esa forma. Sin embargo, la base de datos con la que vamos a trabajar, que es la base de datos de prueba, no cuenta con una normativa boliviana, ¿ok? Entonces, no se asusten que esto, si bien no lo vamos a ver dentro de este curso, sí es funcional completamente, ¿ok? Vamos a ingresar con Manager. En el caso de esta base de datos, la clave es del 1 al 4, 1, 2, 3, 4, y me permite ingresar directamente al software. Ya me desplegó en la parte superior el menú principal, ¿no? Donde vamos a tener la navegación de documentos. Por ejemplo, yo puedo exportar de repente un documento Excel o un reporte Excel o a Word si quisiera,
o a PDF, por ejemplo, ¿no? Entonces, nos permite hacer este tipo de actividades. ¿Ok? Si se fijan, al ingresar, me ha abierto una ventana de alertas y mensajes, ¿no? Estas ventanas pueden ser configurables, o estas alertas pueden ser configurables en la que, por ejemplo, yo le diga cuando tengamos una nueva orden de compra, quiero que me mandes una alerta, por ejemplo, ¿no? Entonces me llegará una alerta indicando que han registrado una nueva orden de compra. Entonces, estas alertas son completamente parametrizables, ¿ok? Yo voy a cerrar esta ventana y vamos viendo un poco los módulos con los que cuento. Si se fijan en la parte izquierda, ya me despliega todos los módulos de los que les hablé en la presentación anterior. Tenemos la parte financiera, tenemos la parte de administración, CRM, que vamos a ver un poco este concepto de qué trata, oportunidades, que es parte de CRM, ventas. Está en inglés, voy a ver si puedo cambiarlo en español. Permítanme un segundo. Heidi, adelante con tu consulta. Licen, ¿cómo puedo descargar el SAP? Le iba a decir. A través del instituto les hicimos llegar un link donde están los instaladores, que son los primeros 3, y la instalación. De todas formas, no se desgasten en hacerlo durante la clase porque son instaladores súper pesados. O sea, van a tardarse por lo menos una noche en instalarlos. El instalador de SAP pesa cerca de 9 gigas y el instalador de SQL Server, que es el motor de base de datos con el que opera SAP, pesa, si no me equivoco, 4 o 5 gigas. Entonces, sí les va a tomar su tiempo. Si no lo han hecho antes, no lo hagan en este momento, no lo van a poder hacer. No es un instalador muy simple de descargar. De hecho, hay videos donde está cómo instalar paso a paso, entonces no lo hagan en este momento, por favor. Va a ser solamente para que se desgaste, ¿ok? Recién una consulta respecto a eso. ¿La clase va a estar grabada entonces para poder consultar después? Claro que sí. Sí va a estar grabada y se las voy a pasar al final de la clase. Ah, ok, muchas gracias. Perfecto. Continuemos. Ya la cambié a español. Únicamente para cambiarlo, lo que necesitamos hacer es ir a la personita que está en la parte superior. Le decimos visualizar, la personita visualizar, y el idioma le ponemos siempre en español Latinoamérica. El español de España no es muy bonito, por lo menos dentro de SAP cambia mucho, ¿no? Entonces tenemos, en vez de OK, nos va a decir vale, por ejemplo, ¿no? Entonces ese tipo de cosas cambian y de repente podrían confundirlos. Entonces siempre, por favor, español de Latinoamérica o inglés de Estados Unidos en caso de que quiera trabajarlo en inglés. ¿Ok? Vamos a iniciar con los datos maestro. ¿Qué son los datos maestro? Son tablas planas en las que registramos los datos principales. Por ejemplo, nuestros clientes son una tabla plana, ¿no? No son transaccionales. Para entenderlo de alguna forma, los datos de clientes son tablas planas. Los datos de productos, por ejemplo, también son tablas planas, ¿no? No hacemos, o sea, si bien hacemos transacciones con productos y con clientes, no son transaccionales cuando son datos maestros. Y vamos a entender un poco más este concepto viendo un poco de práctica. Para SAP, los clientes y los proveedores los denomina como socios de negocio. Es decir, dentro de la misma pantalla nosotros nos vamos a encontrar con los clientes, con los datos de clientes y con los datos de los proveedores. Entonces yo me entro a datos maestro de socio de negocio. Fíjense que me abrió la pantalla de datos maestro de socio de negocio y me sale con los campos en amarillo.
Si los campos están de este color, significa que estoy en modo búsqueda. Es decir, en este momento yo puedo buscar, ya sea por código, por nombre de cliente, nombre extranjero, por ejemplo, por moneda de repente, o por alguna combinación de todos estos datos. De repente me acuerdo que el código del cliente empieza con C y el nombre sé que apellida Pérez, por ejemplo, ¿no? Entonces yo puedo poner únicamente Pérez para que me ayude a buscar todos los clientes que tengan el apellido Pérez y que además su código de cliente empiece con C. Entonces ya tengo una ventana que está abierta en modo búsqueda al iniciar la primera vez. No se equivoquen y tengan mucho cuidado, es decir, si yo empiezo a registrar, por ejemplo, mis datos de cliente, C01000001, por ejemplo, y empiezo a registrar y termino mi registro, al final me va a decir buscar. Entonces voy a hacer un registro innecesario, ¿no? Entonces, si está en amarillo, por favor, es importante que sepan que está en modo búsqueda. Entonces voy a buscar por cualquiera de estos datos. ¿Cómo me salgo del modo búsqueda e ingreso al modo registro, por ejemplo? Yo tengo en la parte superior, en la parte de navegación, justamente la posibilidad de crear. Si yo le doy crear, fíjense, esto cambia a tener los campos en blanco. Y al final, evidentemente, me permite crear. Entonces, si yo pusiera ya datos de un cliente, me va a permitir crearlos y vamos a hacer el ejercicio enseguida. ¿Ok? Vamos a ver un poco, ahora yo voy a cambiar de modo creación a modo búsqueda, que son los binoculares que están aquí arriba. Voy a cambiar a modo búsqueda, le voy a decir que quiero ver todos, porque seguramente no tengo miles de registros, tengo algunos nada más. Y fíjense que yo tengo clientes, que son los que empiezan con C en esta base de datos, y tengo proveedores que empiezan con PB. Si yo ingreso, por ejemplo, a Azúcares del Oriente, que es un proveedor que en algún momento hemos creado para un ejemplo, me dice que este es un proveedor. Ahora, por ejemplo, si yo quisiera buscar todos los proveedores, le digo modo búsqueda y le digo que me busque solo los proveedores. Y fíjense que me lista únicamente los que son proveedores. ¿Ok? Ahora, si yo quisiera hacer lo mismo con clientes y quiero ver toda mi lista de clientes, le digo cliente y me lista todos los clientes que tengo en mi base de datos actual, ¿no? Entonces, el modo búsqueda es bastante útil para este tipo de cosas, por ejemplo. Ok, vamos a seleccionar un cliente para ver qué datos nos permite registrar. Vamos a ver Maxitech, ¿no? Y, por ejemplo, fíjense que tenemos el nombre extranjero. Estos campos son completamente parametrizables, es decir, de repente para mi empresa no es el nombre extranjero, puede ser el nombre de la factura, por ejemplo. Entonces los administradores pueden, justamente, solo los administradores pueden hacer esto, no cualquier usuario, darle doble clic y decir, este va a ser el nombre de factura, por ejemplo, ¿no? Entonces, si se fijan, yo le estoy cambiando la etiqueta a mi parametrización de SAP, ¿no? Entonces tengo aquí un grupo, tengo la moneda con la que trabaja, tengo el número de identificación fiscal, de repente para nosotros, con nuestra norma boliviana, es mejor manejar el término NIT, por ejemplo, ¿no? Y me cambio la etiqueta NIT. Y todos los campos yo puedo cambiarlos, ¿no? Tengo, por ejemplo, teléfonos, teléfono móvil, fax, correo electrónico, forma de envío. Y cualquiera de estos yo puedo renombrarlo. Por ejemplo, aquí me dice un ID número 2, pero de repente para nuestra empresa sea más conocido como código alternativo. Y le pongo la etiqueta como código alternativo. Esta afección que yo estoy haciendo no es únicamente para que me muestre dentro de estos datos. Es decir, por ejemplo, si yo quiero buscar
mis datos por código alternativo, en todas las pantallas y en todos los reportes me va a salir este campo como código alternativo. No se va a mantener el nombre original. El nombre original es ID número 2, por ejemplo. Y evidentemente, si yo utilizara ID número 2 como dato, podría causar confusión en mis usuarios, ¿no es cierto? Entonces, puedo yo poner una etiqueta que sea más amigable y más adaptada a la necesidad que yo tengo, ¿no? Entonces ya tengo, por ejemplo, el nombre de factura, el grupo, ¿no? Si se fijan, tengo algunos grupos, está en inglés esta base de datos, tengo construcción, customers, distribuidores. Yo puedo también definir un nuevo grupo si así quisiera, ¿no? Entonces yo puedo decir, por ejemplo, proveedores mayoristas de repente. Es muy largo, proveedor, lo voy a poner como pro mayorista, ¿no? Aquí tengo algunos datos que son la lista de precios que administra por defecto el grupo, ¿no? Si tuviera algún grupo de descuento, por ejemplo, si en este grupo de ya sea clientes o proveedores quiero manejar algún tipo de descuento, podría parametrizar este descuento más bajo. Y el precio efectivo, por ejemplo, es también configurable por grupo. Estamos viendo la configuración por grupo en este momento. Esto evidentemente puede ser por cliente y enseguida vamos a ver cómo funciona en el cliente. Heidi, adelante con tu consulta, por favor. Licen, ¿será que no lo puede hacer más grande su pantalla? Se ve chiquitito las letras. Ya, claro que sí, voy a intentar hacerlo más grande. Ya, gracias, Licen. Voy a agrandar un poco acá. No. Ahí. Creo que ahí. Y voy a aumentar un poco el tamaño de la letra. Ahí espero que se vea un poquito mejor. He agrandado más la letra. Ok. ¿No? Entonces nosotros podemos definir los grupos de cliente o proveedor que quisiéramos administrar. En este caso estoy administrando grupos de clientes porque estoy parado en un cliente, ¿no? Puedo hacer exactamente lo mismo con un proveedor. Ok, yo le he puesto aquí proveedor. Le cambiaremos para que no sea una confusión. Le ponemos CLI mayoristas. Si se fijan, puede ser administrado desde un grupo. Permítanme aquí agrandar esto un poquito más. Ahora sí. Desde un grupo, ¿no? Seguramente esta parte de listas de precios puedo yo querer administrarlo por cliente y esto es permitido y enseguida vamos a ver. En la parte derecha nosotros vemos el tipo de moneda. En este caso de la base de datos, la moneda local evidentemente es dólares, pero en nuestro caso la moneda local seguramente nos dirá bolivianos. Y de repente normalmente se maneja bolivianos y dólares. Puede ser otra moneda que se quisiera trabajar así. La moneda local y la moneda del sistema normalmente se administra dólares en esta parte de la moneda del sistema. Es decir, dentro de SAP comúnmente se utilizan dólares. Puede que no sea así en alguna implementación. No la conozco aún, no he visto una implementación en la que no se utilice la moneda del sistema como dólares, pero de repente sí existe porque SAP te lo permite hacer. De repente manejan en la moneda del sistema euros, por ejemplo, o UFBs u otro tipo de moneda, ¿no? Entonces, la moneda del sistema es una moneda alternativa, ¿ok? Entonces, sí te permite manejar múltiples monedas. A ver, quedó más chica. Qué raro. Permítanme, voy a dejar de compartir y volver a compartir. Ahí se ve mejor, me confirman, por favor. Nada, Licen, sigue pequeño, le cuento.
Uy, no tengo más grande, la verdad. Déjenme ver qué podemos hacer. Voy a cambiar un poco la resolución. Voy a dejar de compartir un momento. Listen, y si lo pone presentación de pantalla completa. Ahí sí te voy a complicar la vida porque tengo una pantalla super widescreen y no vas a ver absolutamente nada. Lo que pasa es que mi pantalla es 8K y casi nadie puede verla. Entonces ahí sí no vas a poder ver nada. Puedo ponerla sin problema, pero no vas a poder verla. Me voy a cambiar de repente a ver a una pantalla más chica. Va a ser un poquito más incómodo, pero de repente les deje ver a ustedes mejor. Vamos a ver. Permítanme aquí poner pantalla completa. Vamos a hacer un cambio. Déjame un segundito, por favor. 1920 por 1080. Licenciado, una consulta. Adelante. Bueno, mientras lo reconfigura yo para poder agrandarlo, bueno, he cambiado la modalidad de mi presentación. Entonces lo estoy viendo más grande, digamos, dentro de mi computadora. Así me ayuda. No sé si tal vez a los demás se los puedo hacer eso. Ya, perfecto. A ver, no sé si ahí pueden verlo mejor. Voy a ver. Ah, se ha cerrado. No. Sí, aquí está. Ahí lo pueden ver mejor. No, listen, sigue lo mismo. Y ya, sí, van a tener que cambiar su modo de presentación porque es el máximo tamaño que tengo. No tengo más. Me he cambiado, de hecho, de pantalla. Estoy con pantalla completa, si pueden ver. Ahí se ven. De todas formas, en mi celular yo lo estoy viendo bien. No sé si están viendo desde un celular o desde una laptop. De una laptop, listen. Déjame ver. Sí, es el tamaño más grande. La verdad es que veo bien desde otra computadora. De repente tu resolución no está muy alta, está muy baja. Pero sí es el tamaño más grande que tengo. Voy a ver si puedo aumentar el tamaño de la fuente de repente un poquito más para que nos ayude un poco. Tan, 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 tan. Y aumentemos el tamaño de la fuente a 18 tal vez. Creo que va a ser muy grande, pero ya. Ahí a 18 lo he agrandado un montón. Ahí deberíamos poder ver. De todas formas, esto va a estar grabado y en la grabación vas a de repente poderlo visualizar un poquito mejor. Tan, 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 tan. Esto está bien. Sí, ese sería el más grande que tengo para poderles mostrar. Está mucho mejor. Perfecto. Avancemos entonces. Veíamos en socio de negocio el dato maestro de socio de negocio. Lo van a ver un poco desconfigurada la pantalla porque le ha aumentado el tamaño de la fuente, pero no se preocupen porque vamos a ir igual navegando. Nos permite navegar. Les decía, estábamos viendo un cliente, por ejemplo, y tenemos Maxitec. Gabriel, adelante si tienes una consulta.
Gabriel. Levantaste la mano, Gabriel, por ese caso. No sé si tienes alguna consulta, pero vamos avanzando. Dale, perfecto. Entonces tenemos la información. Nosotros le hemos cambiado el nombre de la factura, por ejemplo, el número de NIT, que va a ser el número tributario, ¿no? Entonces tenemos el saldo en cuenta, que es el saldo que nos viene debiendo este cliente. En este caso, si se fijan, nos sale en positivo porque este cliente nos debe. Yo podría necesitar ver de qué está compuesto este 1.600.910. Si veo la flechita, voy a quitarle la fecha de contabilización porque estas son facturas muy antiguas, evidentemente, 2014-2015, ¿no? Y aquí está la composición de este 1.600.000, ¿no? Este es un saldo que está vencido. De repente yo querría ver qué son estos 77.000, por ejemplo, ¿no? Al igual que en la anterior opción, tengo una flechita amarilla. Esta flecha amarilla me permite navegar entre los documentos. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera ver qué son estos 77.000, yo le puedo hacer clic en la flechita amarilla y, perdón, esta es la cuenta contable, esto me muestra la cuenta contable. Si yo le doy en la flechita amarilla el número de transacción, me lleva a la transacción. Me dice, es una factura de deudores, es decir, una factura de clientes. Y se le ha vendido los siguientes ítems por los siguientes precios, ¿no? Sin necesidad de yo tener que buscar el número de documento, irme a buscar y escribir el número de documento, por ejemplo, ¿no? Entonces yo puedo justamente ver justamente y navegar entre los documentos. Y todas justamente las flechitas amarillas me permiten justamente navegar. De repente yo quiero ver esta memoria de 32 gigas, que es el monto más alto, que es. Le doy clic y me da los detalles de esta 32 gigas memory server, por ejemplo. Es un servidor con alta memoria, por ejemplo, ¿no? Me dice que tiene 8 gigas de RAM, 64 unidades de 8 gigas de RAM. ¿No? Entonces ahí vamos viendo un poco de qué está compuesto este producto. Esta es una receta, lista de materiales. Esto es un poco la parte de producción, que la vamos a ver en este curso un poco más adelante, pero básicamente ya podemos ir viendo la lista de materiales de composición, ¿no? Tengo, por ejemplo, manufactura, ¿no? Es decir, además estoy cobrando por la mano de obra, por ejemplo. Entonces podemos ir viendo justamente el detalle de estos 77.000, ves que son los 77.259 que está dentro de mi reporte resumen, ¿no? No necesité entrarme a reportes, hacer correr el reporte, buscar el documento, ¿no? Que es lo que comúnmente debemos hacer para poder encontrar una información. Directamente yo pude navegar entre documentos. Entonces la flechita amarilla me permite navegar al documento origen, ¿ok? Y esta flechita amarilla, si se fijan, está presente en esta parte y vamos a ir viendo que en todos los módulos está también presente, ¿ok? Entonces vamos viendo aquí, por ejemplo, esta primera parte que ya hemos visto, vamos viendo un poco más detalles de este cliente. Si se fijan, tengo una posibilidad de poner múltiples teléfonos, teléfono móvil, teléfono fax, correo electrónico, etcétera, 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 que es información personal o información general. Yo puedo de repente registrar personas de contacto, ¿no? De repente del proveedor, nosotros tenemos contacto con la persona de ventas,
¿no? Pero podemos tener contacto del gerente general, podemos tener el contacto del gerente financiero, por ejemplo. Y así vamos registrando esta información. Entonces yo puedo definir uno nuevo, por ejemplo. ¿Qué es definir uno nuevo? Yo puedo seleccionar o registrar un contacto nuevo. ¿Qué quisiera registrar? Por ejemplo, aquí quiero registrar a gerente general. ¿No? ¿Qué datos me pide rellenar? El nombre, el título, segundo nombre, posición, apellido, dirección, teléfonos, y puedo llenar toda esta información que yo necesite, ¿no? Entonces esto me permite justamente llenar diferentes contactos. No le voy a poner nada, le voy a poner el gerente general, que es Luis Butrón, por ejemplo. Título, sé que es gerente general. Voy a poner como gerente, segundo nombre no tiene, y puedo ir llenando toda esta información. Si se fijan en la parte inferior, al final, me permite actualizar. ¿Qué estoy haciendo? Estoy modificando los datos de un cliente, ¿no? Entonces puedo modificar los datos de un cliente sin ningún problema. Estos son los datos con los que viene. Ahora, ¿qué ocurre? Puede existir de repente la necesidad de yo registrar campos personalizados, ¿no? Esto se permite a nivel de datos maestro o a nivel transaccional. De repente se me ocurre que yo quiero disgregar mis clientes mayoristas de mis clientes minoristas, pero no quiero utilizar grupos, porque dentro de grupos yo manejo clientes por ciudad, por ejemplo. ¿No? La parte que tenemos en Tecris, pero yo quiero segmentarlos también y decir cuáles de mis clientes son mayoristas, cuáles son minoristas. Y de repente dentro de estos mayoristas y dentro de estos minoristas puede existir unos subgrupos. En mayoristas, de repente yo diré mercados mayoristas o depósitos mayoristas, por ejemplo. Minoristas tendría seguramente las tiendas de barrio o los que están en el mercado, ¿no? Esto puede darse el caso. Entonces, SAP evidentemente me debe permitir registrar este tipo de información. ¿Ok? Entonces, SAP pone a disposición una opción que se llama campos de usuario. No vamos a ver esta parte porque es más de parametrización. De todas formas, sí, para que lo conozcan, SAP nos permite tener campos adicionales. No hay un límite de campos adicionales, es decir, yo puedo tener muchos campos adicionales y llenarlo como yo quisiera. A pesar de la cantidad de campos que tiene, de repente puede existir la necesidad de yo registrar ciertos atributos que son específicos de mi compañía. ¿Ok? Entonces, SAP sí nos permite registrar esa información. Hasta acá hemos visto las personas de contacto. Nosotros podemos registrar las direcciones, ¿no? ¿Dónde entrego? ¿Dónde emito la factura? ¿Dónde dejo la factura? De repente yo voy a entregar el producto en sus depósitos, pero no es ahí donde me reciben la factura. Seguramente será en otra ubicación la factura, en las oficinas administrativas. Entonces yo puedo registrar múltiples direcciones. En algún caso, por ejemplo, también he visto que utilizan estos datos para crear el cliente supermercados Hipermaxi. Entonces Hipermaxi tiene todas las direcciones en las que tiene una sala. Hipermaxi Miraflores, Hipermaxi Las Palmas, Hipermaxi Beni, Hipermaxi Norte, Hipermaxi Obrajes, Hipermaxi Chumani, ¿no? Entonces tengo un solo cliente con múltiples direcciones, ¿no? Entonces tengo el destino y el destinatario de la factura. En algunos supermercados como ¿Qué tal, por ejemplo? ¿Qué tal si bien recibe el producto en cada una de sus salas, ahora, antes no lo hacía, recibe en cada una de sus salas, la factura te pide que la envíes a la central, ¿no? Entonces, no es que la persona entrega, deja los productos y le puede entregar la factura en ese momento, ¿no? Tienes que llevármela a la central. Entonces,
De repente yo tendré un equipo de entrega de facturas, seguramente. ¿Ok? Yo puedo registrar múltiples direcciones, al igual que múltiples personas de contacto, las que fueran necesarias. Condiciones de pago. Esto ya es un poco más interesante. José, adelante. Te vi levantando la mano hace rato, pero vi que la bajaste. Contame, ¿cuál es tu duda? Dice una consulta. Lo que estamos revisando ahora es el manejo del programa SAP, ¿verdad? Correcto. Entonces, a lo que veo, hasta lo que estamos haciendo, todos estos campos son parametrizables, personales. ¿O es que hay un administrador que pone restricciones y permisos ahí para que, pues, no sé, la unidad de ventas registre una cosa, o la unidad de compra registre otra cosa, tal vez la de finanzas registre sus campos atribuibles, ¿no? Sí, entiendo. ¿O es que todo no es que todos pueden hacer esta parametrización. Tengan en cuenta que en esta base de pruebas yo estoy como un superadministrador que puedo hacer cualquier cosa. Evidentemente, todos estos campos tienen una restricción y debe un superadministrador también poder hacer esta parametrización. Nada más se los menciono para que ustedes en algún momento de repente quieran utilizar SAP y les digan, no, oye, no puedes registrar este dato porque no hay dónde. Entonces, ustedes pueden decir, oye, yo he llevado un curso de SAP donde me han comentado que se pueden registrar los campos de usuario. Entonces, es una posibilidad del sistema que te permite hacer. No está abierto para todos, evidentemente, respondiendo José. Esto está únicamente para los superadministradores, que seguramente en muchos de los casos será el área de sistemas, en otros casos pueden ser otras áreas. Muy bien, gracias, licenciado. Perfecto. Vamos a ver las condiciones de pago. ¿De qué tratan estas condiciones de pago? Yo en un cliente puedo decir, puedo venderte al contado, puedo venderte al crédito, por ejemplo, o puedo venderte a cuenta corriente, ¿no? En la que tú me depositas la plata y cuando me llegue el producto ya es tuyo, por ejemplo. Ese es el escenario de una cuenta corriente dentro de la parte logística. Se maneja como cuenta corriente, ¿no? Además, yo puedo decidir que te vendo al crédito y te doy una cantidad de plazo, ¿no? Puedo decir, te voy a vender al crédito a 30 días. Es decir, te vendo hoy y en 30 días recién tú me pagas. Puedo venderte a 60 días, a 90 días, a la cantidad de días que disponga la empresa. Puedo además, si quisiera, poner un interés. Oye, te estoy vendiendo el crédito, te voy a cobrar un porcentaje de interés por venderte al crédito, por ejemplo, ¿no? Es una posibilidad dentro del sistema. A eso hace referencia las condiciones de pago. Puedo vender además, dentro de SAP, tengo todas las opciones de tarjeta de crédito, si quisiera hacerlo. En nuestra norma boliviana normalmente no utilizamos tarjetas de crédito y débito automático por un tema de confianza en los sistemas y demás, pero sí administra la parte de venta con tarjeta de crédito. Es decir, SAP automáticamente puede realizarte un cargo a tu tarjeta de crédito y realizarte el cobro según los acuerdos que se definan, ¿no? Entonces, si se fijan, por ejemplo, tengo un número de tarjeta de crédito en esta parte, donde yo puedo registrar el número de tarjeta de crédito del cliente y evidentemente se va a realizar un débito automático o un pago automático según los acuerdos que tengamos con este cliente. ¿Ok? Vamos a ver un poco las condiciones de pago. Si se fijan, yo tengo crédito a 60 días, por ejemplo. Yo puedo definir una nueva, ¿no? Y le pongo un nombre. Le digo crédito a, no sé, 45 días. O los días que consideramos necesarios. Le estoy poniendo una descripción nada más. Le puedo poner cualquier cosa. Pero para no olvidarnos, le estoy poniendo crédito a 45 días. La fecha de vencimiento se va a basar en la fecha del documento, en la fecha de contabilización o en la fecha del sistema. ¿De qué trata esto? SAP administra
3 fechas para un documento. Administra la fecha de contabilización, que es la fecha en la que va a entrar a la contabilidad. Es decir, no se aplica en nuestra normativa porque normalmente la fecha de contabilización y fecha de factura son exactamente iguales, pero de repente en algún escenario puede existir que mi factura es del mes de noviembre, pero a mi contabilidad no quiero que entre como noviembre, quiero que entre como diciembre, ¿no? Porque es un gasto que no quiero que se note o que se vea en noviembre. Lo vamos a correr recién en diciembre. Entonces podemos definir una fecha diferente a la de la factura, ¿ok? La fecha del documento será la fecha de factura y la fecha de contabilización será la fecha en la que necesito que se refleje en mi contabilidad. Evidentemente, administrar este tema de fechas cuando es un negocio muy grande puede ser una complicación enorme, ¿no es cierto? Entonces, normalmente no se recomienda utilizar la fecha de contabilización y fecha de documento diferente, pero sí existe la posibilidad. Entonces, la fecha del sistema es la fecha en la que se realiza el registro. De repente yo quiero que mi sistema me diga 45 días a partir del registro en el sistema, ¿no? Entonces nosotros le podemos decir a partir de qué fecha quiero que hagas el cálculo de la fecha de vencimiento de mi factura. Yo le diré fecha de documento, que es lo normal, porque de repente puedo registrar 2 días después una factura, ¿ok? Entonces, si se fijan, yo puedo decirle la cantidad de meses, si fuera la cantidad de meses, o la cantidad de días, si se manejan días, como el ejemplo que estamos manejando. No es igual decir que son 30 días a decir es un mes, ¿no? De repente, si yo calculo un mes a partir del 11 de noviembre al 11 de diciembre, son 30 días. Pero seguramente de enero a febrero no es exactamente lo mismo, ¿no? O de febrero a marzo, mejor dicho. Voy a tener menos días si yo le pongo un mes. Entonces puedo decirle que sea 30 días. Puedo poner una tolerancia, ¿no? Es decir, yo te doy el crédito a 30 días, pero además voy a darte una tolerancia de 2 días para que excedas este límite, ¿ok? Entonces puedo darle una cantidad de días de tolerancia. Puedo administrar la cantidad de cuotas que quiero manejar. Si se fijan, puedo aplicar el impuesto en la primera cuota o puedo ir aplicando el impuesto de forma proporcional, ¿no? Esto, por ejemplo, para la parte bancaria funciona bastante bien, porque ellos nos hacen un préstamo y se cobra en cuotas, por ejemplo. ¿Ok? Nosotros podemos administrar un descuento de pronto pago. ¿Qué es un descuento de pronto pago? Si no esperas los 30 días para pagarme, por ejemplo, me pagas 2 días después o no sé, 15 días después, antes de lo previsto, yo puedo ponerte una condición en la que te haga un descuento, ¿no? Si tú me pagas dentro de un plazo definido, yo te puedo dar un descuento de cierto porcentaje, ¿no? O puedo no cobrarte algún interés, ¿ok? Entonces, si se fijan, esto es completamente parametrizable. La lista de precios nos dice en qué lista de precios va a trabajar este grupo, ¿no? No es necesariamente mandatorio de que yo puedo trabajar en un precio de venta mayorista para un crédito, por ejemplo, ¿no? A los mayoristas normalmente se les da un crédito, pero de repente un precio minorista no es un mandatorio, es únicamente referencial. Yo puedo decirle que si te doy 45 días, a cualquier cliente que demos 45 días, solamente le puedo dar un monto máximo de 10,000 bolivianos, por ejemplo, ¿no? Entonces yo le diré 10,000, ¿no? Ese es mi límite máximo que yo te puedo vender. Es decir, si yo te estoy vendiendo a 45 días, no puedo venderte más, no puedo darte un crédito mayor a los 10,000 bolivianos. Si tú excedes este límite, me va a pedir una aprobación, una autorización extra, ¿no? O me va a preguntar si deseo forzar la venta excediendo estos parámetros. Entonces yo lo puedo definir.
Lo voy a dejar en 0 porque esta definición comúnmente no es por la cantidad de días de plazo, sino es por la negociación con el cliente. Aquí me está dando un error. El 0 primero aquí y 0. Ahora sí. Entonces yo ya he creado mi condición de pago a 45 días, ¿no? Si yo quisiera poner o administrar un interés por retraso, un extra de interés por retraso, yo puedo decirle que le ponga un porcentaje de interés por retraso, ¿no? Y si se fijan, yo puedo decirle a este cliente que el límite de crédito es cierto monto, dependiendo del historial de compras que me haga este cliente, por ejemplo. No, pues yo puedo decirle que solamente me puede comprar al crédito 10,000 bolivianos. No me puede comprar más de 10,000 bolivianos. ¿No? Un límite comprometido que es un monto con el que se compromete el negocio a dar un crédito. Tienes plazo para reclamaciones, es decir, tienes esto que es parametrizable también dentro del socio de negocio. También puedes hacer descuentos por pago en efectivo, por ejemplo. Hay negocios en los que si pagas en efectivo, tú puedes llevarte un descuento, ¿no? Puedes tú definir eso. En la parte derecha, evidentemente, vemos los datos de la tarjeta, que son condiciones de pago. Puedo registrar el banco del socio de negocio. En proveedores seguramente sí me interesa saber los datos bancarios, el número de cuenta, el país de destino. No, esta parte bancaria normalmente para proveedores puede ser explotada. Para clientes no tanto, porque de repente los clientes no nos van a poder dar o no nos van a querer dar sus datos bancarios, ¿no es cierto? Porque son datos muy, muy confidenciales. En el caso de los proveedores sí, porque quieren que les pagues lo antes posible, ¿no? Entonces, esto en cuanto a condiciones de pago. Ejecución de pago, que es lo que les mencionaba, nosotros podemos ir gestionando o administrando pagos automáticos, ¿no? O que el sistema me vaya alertando, por ejemplo, que tengo un pago pendiente que cobrar hoy. ¿Ok? En el cliente, además, tenemos la parte financiera. ¿Qué es esta parte financiera? Nos permite consolidar, por ejemplo, socios de negocio. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, si yo tuviera el caso de Hipermaxi, que mencionaba antes, que si bien para mí puede ser un solo cliente y gestionar sus cuentas por cobrar, sus entregas, todo a través de un solo cliente, de repente en mi negocio no se adapte esto. Puede ser que yo quiera tener un código de cliente para cada una de las salas de Hipermaxi, un código de socio de negocio para cada una de las salas de qué tal, de diferentes cadenas de supermercados, ¿no? Farmacor y demás. De repente yo quiero tener un código para tener un control un poco más detallado. SAP nos permite consolidar eso, es decir, yo puedo tener N códigos de cliente y consolidar todo a un Hipermaxi, para que cuando yo vea mis saldos de cuentas por cobrar, seleccione Hipermaxi y me consolide todas las salas. Me diga, este está de la sala 1, esta cuenta por cobrar es de la sala 2, por ejemplo. Entonces nos permite justamente consolidar pagos y o entregas, por ejemplo, si fuera el caso, ¿ok? Las cuentas asociadas normalmente son la cuenta por cobrar, ¿no? Nosotros podemos gestionar una cuenta por cobrar, es decir, cuando se le vende, cuando se le hace una transacción de ventas, ¿cómo quieres que se formule tu asiento? Seguramente tendrá ingreso por ventas, impuestos y está la cuenta por cobrar. En una venta para nosotros es una cuenta por cobrar. En una compra para nosotros es una cuenta por pagar. ¿Ok? Entonces nosotros aquí básicamente le decimos con qué cuenta va a trabajar por defecto la parte de deudores, ¿no? Aquí tengo accounts, cuentas, no sé por qué doméstica. Básicamente necesita configurar la base de datos. Pero nosotros podemos decir seguramente cuentas por cobrar
clientes mayoristas de repente, clientes minoristas, o por ciudad, cuentas por cobrar La Paz, cuentas por cobrar Cochabamba, Santa Cruz, y podemos configurar a cada uno de nuestros clientes. Anticipo de pagos, en caso de que nos paguen de forma anticipada, ¿cómo se debería contabilizar esto dentro de SAP? Entonces, el anticipo nosotros le podemos decir a qué cuenta contable va a registrarse. ¿No? Aquí vemos un poco más de información complementaria, bloque de reclamaciones, nivel de reclamación, fecha de reclamación, proveedor conectado. Si quisiéramos conectar un cliente con un proveedor, de repente un proveedor, además de vendernos, también nos compra. ¿No? Podemos conectar el cliente con el proveedor. ¿Esto para qué se utiliza normalmente? Es cuando nuestro cliente además nos vende o nuestro proveedor además realiza algún tipo de compras. De repente, como en este caso, nosotros vendemos computadoras ensambladas y al cliente que nos vende memorias RAM le interesa comprar computadoras ensambladas. Entonces tendrá seguramente un código de cliente y un código de proveedor. Recuerden que esto en la parte superior está completamente diferenciado. Una cosa es el cliente y otra cosa es el proveedor. Por ejemplo, yo no puedo hacer compras con un código de cliente. SAP no me permite hacer una compra con un código de cliente. Me exige de que esté creado como proveedor. ¿Ok? Entonces, básicamente registramos esa información acá. Propiedades. Dentro de propiedades, esto también es completamente parametrizable. Pueden configurar según los requisitos de la empresa. Por ejemplo, aquí me dice cuál es el origen del cliente, los primeros 4 campos. Vemos el cliente ha llegado a nosotros por website y por una campaña publicitaria, ¿no? El cliente tiene una empresa de 0 a 10 empleados, 10 a 50 empleados, 51 a 250, esto es completamente parametrizado. Entonces yo le diré de 0 a 10, por ejemplo. Y si se fijan, tengo, voy a bajar hasta el final, tengo 64 propiedades que yo puedo parametrizar. Y es tan fácil comentar y tiquear nada más, ¿no? Entro y tiqueo, ¿no? Entonces, básicamente, nos permite parametrizar toda esta información. Yo puedo parametrizar como yo requiera esta información. Comentarios. Acá SAP tiene un campo sin límite en la que yo puedo poner comentarios sobre el socio de negocio. ¿Qué tipo de comentarios? El cliente tiene una queja o el cliente tiene la posibilidad de comprar, el cliente además es cliente de otra empresa, cualquier comentario que yo quisiera poner. Me permite además subir respaldos fotográficos, ¿no? Yo puedo insertar una imagen, por ejemplo, en la parte de comentarios para que se sepa de qué estamos hablando. Además de esto, además de esta opción, SAP cuenta con la opción de anexos. ¿Qué son los anexos? Puedo subir las facturas, por ejemplo, del cliente, puedo subir los datos personales, o sea, de repente tengo la fotocopia de carnet, si le estoy dando un crédito seguramente tendré un contrato de crédito, puedo escanear las garantías y cargarlas, ¿no? Estos anexos tampoco tienen un límite, yo puedo subir la cantidad de anexos que considere necesarios, ¿no? Entonces estos están enlazados al cliente y están en un único lugar, es decir, en algún momento yo quiero consultar cuál es el contrato de línea de crédito que se ha establecido con el cliente, puedo entrar en esta opción y visualizar el contrato que se ha hecho, ¿no? Entonces puedo yo tener justamente una carpeta que nos permita justamente tener estos archivos. Ok, esto es en cuanto a socio de negocio. Esta es la primera parte de socio de negocio, es el primer maestro que estamos viendo. ¿Tienen alguna duda con el socio de negocio? Algo que de repente quisieran aclarar. Después de esto nos saltamos a productos y nos vamos a los datos maestro de las cuentas contables, que
que es mi plan de cuentas, básicamente. Perfecto. Esto en cuanto a socios de negocio. Vamos a avanzar ya a la parte de productos, que es otro dato maestro también dentro de SAP. Voy a guardar los cambios que realicé en este cliente para no perderlos. Y voy a pasar ya a la parte de inventario y datos maestro de artículo. Nos encontramos en los datos maestro de artículos. Recordemos nuevamente esta parte repasando lo que ya hemos mencionado hace un momento. Si estoy con los campos en amarillo, significa que estoy en modo búsqueda. ¿Ok? Entonces, si yo empiezo a registrar la información, por ejemplo, le pongo el código del artículo, no voy a poder hacerlo porque cuando llegue al final me va a decir que estoy en modo búsqueda. Entonces, sí es importante que si yo quiero registrar un nuevo producto, me cambie a modo creación. ¿No? Ya me salen los datos en blanco y empiezo a llenar la información. ¿Ok? Veremos qué artículos tiene esta base de datos. Yo me entraré en modo búsqueda, le voy a poner un asterisco que me permite buscar todo y veo todos los productos. ¿No? Entonces tengo, por ejemplo, CPUs, tengo tabletas, no sé por qué tengo un calzado de vestir, seguramente es una prueba de campo que hicimos. Tengo un calzado de vestir en mi empresa de electrodomésticos. ¿No? Y tengo un montón de artículos extra. ¿Ok? Veamos que tiene un artículo. ¿Qué atributos tiene un artículo? Como mencionaba en socios de negocio, la posibilidad de tener campos personalizados para la empresa también está abierta dentro del artículo. Es decir, si yo quisiera que el número del artículo, por ejemplo, para evitar alguna confusión, diga código del producto, puedo gestionarlo de esa forma. ¿No? Si yo le digo aquí doble clic, le digo código, por ejemplo. ¿No? Para tener una etiqueta que sea un poco más amigable con mi usuario. Recuerden que esto no en todas las empresas se va a aplicar de la misma forma. ¿No? Entonces, esta información se puede registrar justamente y se puede personalizar para cualquier tipo de empresa, ¿ok? Entonces, aquí vamos viendo justamente el código del producto, que era el número de artículo, lo voy a dejar con el nombre por defecto para que no tengamos problemas. Entonces, tengo el número del artículo, que es el código. Básicamente, si se fijan, el código no puede ser manipulado, ¿no? Tampoco me deja eliminar, por si acaso. Si ya ha sido utilizado este código, no me permite eliminar. Está la opción, pero no me permite hacerlo. ¿No? Entonces tengo el número del artículo, la descripción, que es qué nombre tiene mi artículo. ¿No? En este caso es una impresora modelo 1420. ¿Ok? Puedo poner un nombre extranjero si quisiera, ¿no? La clase de artículos. Aquí yo puedo gestionar, que dice, este no me permite modificar la clase del artículo. Yo puedo clasificar este producto de alguna forma, ¿no? Puedo agrupar los artículos. En este caso, por ejemplo, está en el grupo de impresoras. Si se fijan, dentro de mis agrupaciones, yo tengo calzados, que evidentemente es una prueba que se ha hecho. Tengo ítems, tengo impresoras, tengo PC, servidores, storage, o puedo definir una nueva agrupación.
¿no? Entonces, si yo quisiera, por ejemplo, un grupo que diga accesorios, no sé si tengo accesorios o no tengo, sí, accesorios. Yo puedo decir, por ejemplo, otra agrupación que diga, no sé, tarjetas madre, ¿no? Entonces, yo puedo ver esta agrupación de los códigos de tarjeta madre. ¿Ok? Unidad de medida. En caso de que en alguna empresa administren unidades de medida, como por ejemplo unidades, cajas, no sé, botellas, pacas, en algún momento escuché por ahí, y de repente es la forma en la que se administra el negocio, ustedes pueden definir estas unidades de medida, ¿ok? Entonces acá, si se fijan, no tenemos unidades de medida porque evidentemente estamos hablando de piezas electrónicas. ¿Ok? Lista de precios. ¿Con qué lista de precios se administra este producto? No puede ser lista de precios base u otra lista de precios que se considere. La lista de precio, las listas de precios no tienen un límite. Yo puedo decidir tener N listas de precios. ¿Cómo puede ser una únicamente? ¿No? Y vamos a ver cómo se administra la lista de precios enseguida. ¿Ok? Datos generales. Me pregunta si este producto está sujeto a impuesto. De repente yo puedo decir, los libros, por ejemplo, no tienen, no hacen pago de impuestos, ¿no es cierto? Entonces, yo puedo decir que ese ítem no es sujeto a impuesto y no me va a hacer, por ende, SAP el cálculo del 13% en mi caso, ¿no? Es decir, no me va a hacer el cálculo de impuestos, ni el 13% ni el 3%. Creo que el 3% sí lo pagan, no estoy seguro del todo en la parte de librería, pero nosotros podemos decirle si está sujeto pues, a impuestos o no. Podemos aplicar un grupo de descuentos a el producto específicamente, si quisiéramos. Tenemos la información del fabricante, podemos poner un ID adicional, que es un código adicional. Muchas veces he visto que se utiliza ese código para poner un código antiguo, por ejemplo. Si yo tenía un sistema anterior en el que ya administraba unos códigos, yo puedo poner un código antiguo porque he ordenado mis códigos, ¿no? Entonces tenemos un código o un identificador adicional que me permite tener un ID dentro de mi base de datos, ¿no? Forma de envío, esto es para alguno que maneje una forma de envío, en este caso dice FedEx, por ejemplo. De repente yo tengo que enviar algún artículo específico de una forma específica con un proveedor que se encargue de la distribución o entrega. Yo puedo decir si mi artículo va a estar gestionado por, no me voy a modificar, voy a duplicar este, ahí. Yo puedo decirle que el artículo está gestionado por ninguno, por número de serie o por número de lote. Por ejemplo, los productos perecederos seguramente los voy a administrar por lote. Y voy a decir, este producto que me están vendiendo hoy vence, no sé, hasta enero del 2024. Entonces yo con eso sé qué productos están prontos a vencer, por ejemplo, ¿no? Entonces ya administramos ahí lotes. Número de serie, en nuestro caso, seguramente, en el caso de esta empresa, sí, seguramente nos interesa manejar números de serie. Si vendo una laptop, si vendo una tablet, un servidor, seguramente me interesa saber cuál es el número de serie que estoy vendiendo, para que cuando yo haga un inventario pueda saber cuáles son los números de serie que tengo disponibles aún dentro de mi bodega, ¿no es cierto? Entonces tenemos la opción de manejar números de serie. ¿No? Esta gestión necesariamente se hace por artículo. ¿Ok? Acá en la última parte, el artículo es activo. Puedo decirle que va a estar activo desde una fecha específica hasta una fecha específica. Y le podemos poner un comentario, de repente decir, este producto únicamente está habilitado por los días de Black Friday, por ejemplo. ¿No? Y cuando ya no haya Black Friday, no puedo vender más este artículo o no puedo utilizarlo. Lo mismo para inactividad. Va a estar inactivo desde qué fecha hasta qué fecha.
por ejemplo. Y puedo ponerle comentarios de por qué estoy haciendo esta parametrización. Y puedo manejarlo también de forma avanzada. Va a estar activo desde esta fecha hasta esa fecha y va a estar inactivo desde esta otra fecha hasta esta otra fecha. ¿No? Esto es nada más para ver el alcance que tiene SAP dentro de la herramienta. Tipo de regla avanzada, esta parte no la vamos a tocar porque es un poquito más complejo, no se utiliza en nuestra normativa porque no somos una Amazon, por ejemplo, ¿no? Sí se las menciono para que sepan que existe la opción. Esta opción es qué tipo de regla voy a aplicar. Por ejemplo, si tengo una regla en la que digo no va a estar disponible un ítem, no va a estar disponible un ítem en ciertas bodegas, por ejemplo, yo puedo darle esta opción avanzada, ¿no? Entonces, la disponibilidad me va a referenciar a esto, básicamente. Vamos a pasar a una segunda opción. ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos datos de compras. Evidentemente, esto se utiliza para los datos de compra. El proveedor determinado, quien es el que normalmente nos provee este insumo. En este caso estamos hablando de impresoras. ¿Ok? Puede además administrar un catálogo del fabricante. ¿Qué pasa? En algunas empresas, por ejemplo, normalmente cuando hablamos de COMEX o cuando hablamos de compras, el código del artículo lo crean con el código del proveedor, para que cuando se haga una compra sea más simple de hacerle un pedido. ¿No? Es decir, tengo estos códigos y tengo estas cantidades para comprar. Y cuando nos pasen la factura, seguramente nosotros queremos transcribir el código y que se transcriba el mismo en tu catálogo de productos o en tu transacción. Pero de repente no es esa la estrategia. Nosotros queremos manejar un código de producto de alguna forma que no necesariamente esté mandada por el proveedor. Entonces, para eso, SAP pone a nuestra disposición una herramienta que se llama catálogo de fabricante. Este catálogo de fabricante nos permite gestionar los códigos de nuestro proveedor. Entonces, nosotros le decimos, por ejemplo, voy a pedir 50 impresoras, utilizaré mi código interno, que es el que utilizo, y el formato de impresión de mi cotización o de mi solicitud de cotización deberá mostrarme los códigos de catálogo de mi proveedor. No, esto me evita tener que manejar además un Excel en el que yo tenga que poner mis códigos de fabricante y mis códigos internos, hacerle un buscar B, que puede generar algún tipo de problema. Entonces, SAP cuenta con una herramienta muy interesante que se llama código de catálogo de fabricante. ¿Ok? Unidad de medida de compras. Esto es súper interesante. ¿Qué pasa si, por ejemplo, nosotros compramos únicamente en caja y lo vendemos en unidad? O, por ejemplo, yo puedo comprar en containers y lo vendo en cajas de repente. O de repente compramos en pallets, ¿no? Entonces, no necesariamente nosotros compramos y vendemos en la misma unidad de medida que nos proveen. Nosotros seguramente compramos al por mayor, ¿no? Compramos todo esto al por mayor y seguramente lo vendemos al menudeo para tener mi margen de ganancia. Entonces, acá nosotros podemos definir un código de unidad de medida de compras. ¿Ok? Si se fijan acá, yo puedo poner longitud, ancho, alto, y el volumen me va a calcular en base a la longitud, el ancho y el alto. Para saber, por ejemplo, si estoy pidiendo no excederme de un camión, ¿no? Seguramente si yo compro un camión de 2 toneladas y ese es mi camión con el que voy a hacer la compra, no quiero excederme de esta capacidad, ¿no? Entonces, seguramente el camión de 2 toneladas tendrá, no sé, 3, 4 metros cúbicos o más de repente. Yo puedo cubicar mi compra,
¿no? Estamos hablando de compras. Y puedo ver el peso también en el producto para no excederme en peso. De repente, si estoy comprando shampoo, por ejemplo, el shampoo es bastante pesado, ¿no? Entonces no puedo excederme de cierta cantidad de peso, ya sea por normas del producto que te dice, oye, no puedes apilar más de 10 filas dentro de una caja porque con el peso se hunde, por ejemplo, ¿no? Entonces, puede ser este el motivo o por una capacidad de transporte, ¿no? Entonces, esto ya definimos, justamente es un dato maestro que al momento de realizar la compra yo puedo ver, no me estoy excediendo de la capacidad, ya sea por sugerencia del proveedor, porque o porque el camión no soporta más de esa capacidad, ¿no? Entonces, justamente SAP nos permite hacer ese seguimiento, ¿ok? Esto en cuanto a compras. Si se fijan, además tengo 4 factores que yo puedo utilizarlos como a mí me plazca. Por ejemplo, he visto que se utilizan en algunas cervecerías para la unidad de hectolitros, ¿no? Entonces, los hectolitros son normalmente 100 litros, ¿no? Lo llaman hectolitros, porque es la forma en la que administran las bebidas alcohólicas. Cuando hacen la producción de cerveza, por ejemplo, te dicen, esta semana yo puedo producir 50 hectolitros, por ejemplo, ¿no? Que son 50 por 100 litros, básicamente, ¿no? Entonces son cerca de 5.000 litros, es harto. No sé si es una producción normal, pero básicamente es la forma en la que se administra. Entonces yo puedo decirle, esta botella que es de litro equivale a 1 litro. Si es de 0.750, le pondré seguramente en mi factor 0.750 para saber la capacidad en hectolitros, por ejemplo, que es el ejemplo que estamos viendo ahora. De repente puedo utilizarla para otro tipo de cosas, como la venta de alfombras, por ejemplo. La venta de alfombras la manejan para la compra y venta en metros. No necesariamente todas las alfombras tienen la misma altura y el mismo ancho, ¿no? Tienen diferentes factores. Entonces te pone a disposición 4 factores que pueden ser parametrizados como mejor te convenga. Y nuevamente, esto no es cerrado. Si en algún momento yo quisiera, por ejemplo, tener 20 factores de manejo, podría tenerlo dentro de SAP. SAP me permite tener datos de usuario. Les voy a mostrar enseguida cómo se administra un dato de usuario, pero SAP me permite justamente poder, por ejemplo, tener un factor diferente a los 4 que ya tengo parametrizados, ¿ok? Datos de venta. Al igual que en datos de compra, nosotros compramos de una forma y vendemos de otra forma. Entonces tenemos justamente la unidad de medida de venta. Y tenemos igual la longitud, el ancho y la altura para definir el volumen de mi producto. Si yo compro en cajas y vendo en unidades, seguramente la unidad va a ser menor. Y esto me permite justamente cubicar mis camiones, ¿no? Si yo tengo camiones, por ejemplo, de 2 toneladas, yo digo, cuando esté mandando a la repartición, no puedo excederme de las 2 toneladas en peso, ¿no? Y no puedo excederme de cierta cantidad de metros cúbicos. Las empresas que venden, por ejemplo, papel higiénico, si bien el camión va a soportar más papel higiénico, seguramente no es lo más recomendable apilar mucho papel higiénico hacia arriba, ¿no es cierto? Entonces, para evitar excederme de esta carga, yo puedo decir que voy a utilizar el volumen, ¿ok? De igual forma, para la unidad de venta, tengo 4 factores abiertos que se ponen a mi disposición para cualquier tipo de administración que quisiera hacer dentro de la unidad de manejo de ventas, ¿ok? Datos de inventarios. Esto me pregunta, ¿cómo se va a administrar este ítem? ¿Cómo quieres que se administre? El método de inventario puede ser almacén, es decir, mi inventario va a estar en diferentes almacenes, por ejemplo, ¿no? Yo puedo tener mi central, puedo tener una sucursal 1, que va a ser una tienda, y puedo tener una sucursal 2, que va a ser un depósito. Entonces, seguramente a mí me interesa saber
¿cómo voy a inventariar esto? Seguramente lo normal o lo común va a ser por almacén y es lo que casi todos utilizan, ¿ok? Que es por almacén. Pero de repente mi unidad de inventario va a ser definida por grupo de artículos. Es decir, yo puedo querer saber cuántas impresoras tengo, cuántas computadoras tengo, y esto más que nada es para la parte contable, ¿no? Es decir, cuando tú veas tu contabilidad, la parte de activo, te vas a decir cuánto tengo en cada almacén, por ejemplo, o cuánto tengo en cada grupo de artículos. Esto a nivel contable, es decir, si yo tengo 100 unidades, tengo 100 impresoras y cada una cuesta 10, esto en costo es, tengo $1,000 en impresoras, tengo $1,000 en CPUs, por ejemplo, si yo quisiera manejarlo por artículo. Lo común es hacerlo por almacén, ¿no? Es decir, yo tengo $10,000 en el almacén 1. En mi tienda tengo $5,000 y en mi depósito tengo $3,000. Entonces, a nivel contable, nosotros podemos querer verlo por almacén, que es lo común, o por artículo, por grupo de artículos, mejor dicho. Y además hay uno que es nivel de artículo. Este nivel de artículo es el más avanzado porque te permite hacerlo por almacén y por artículo. Es decir, yo quiero saber, por ejemplo, cuánto de impresoras tengo en La Paz, o perdón, en mi central, ¿no? Entonces, cuánto de impresoras tengo en mi sucursal 1 y cuánto de impresoras tengo en mi depósito, ¿no? Esto a nivel contable nuevamente. Entonces, en mi activo tendré una cuenta contable que se llame control de activo fijo, o perdón, control de activos o existencias de inventario, impresoras, existencias de inventario central, existencias de inventario sucursal 1, sucursal o depósito 1, ¿no? Entonces yo puedo definirlo de esta forma, como quiero contabilizar mi inventario. Normalmente, comúnmente se utiliza almacén, que es lo que más se utiliza. Los que quieren ya personalizar un poquito más, que es el más complejo, es nivel de artículo, que ya es demasiada granularidad y mucha parametrización, entonces no la recomiendo. ¿No? Entonces, nuestro inventario va a ser gestionado por almacén, evidentemente sí, ¿ok? Si se fijan, yo puedo definir una unidad mínima de ventas, una unidad máxima, perdón, una unidad mínima de inventario y una unidad máxima de inventario. ¿No? ¿Cómo puedo saber cuando estoy llegando al mínimo, por ejemplo? Si ya estoy por quebrar en este producto. Entonces yo lo puedo configurar un mínimo justamente. O puedo definir un máximo. No puedo tener más de 1,000 impresoras, por ejemplo. Si tengo más, es porque estoy haciendo algo mal de repente. Entonces puedo definir justamente un mínimo y un máximo. Dentro de inventario, nosotros manejamos 3 métodos de ponderación. No he visto utilizar el estándar ni el FIFO en otras empresas, pero les explico de qué trata. El método de valoración por promedio ponderado, que es el más común, yo compro, por ejemplo, hoy a 100 una impresora y tengo en mi valor de inventario 100 por una unidad de una impresora. Mañana resulta de que bajan estas impresoras a mitad de precio. Entonces, la misma impresora ahora cuesta 50. Cuando yo compre una unidad por 50, mi valor de inventario va a ser 150. Y cada uno de los artículos va a tener un costo promedio ponderado, que es la división justamente de estos 150 entre la cantidad, entre 2 en este caso. 150 entre 2 es 75, ¿no? Ese es mi costo de producto, porque yo no puedo, o sea, sí podría hacerlo dentro del sistema si es que quisiera, pero yo no puedo perder el costo del artículo porque ya he invertido, ¿no es cierto? Y el día de mañana puede volver a subir además. Entonces mañana resulta que yo voy y la misma impresora ahora ya no cuesta ni 50 ni 100, cuesta 120. Entonces el costo promedio ponderado nos dice que va a ser 100 más 50 más 120 dividido ahora entre 3. ¿No? Entonces estoy dividiendo mi valor de inventario por igual a todos los ítems. ¿Ok? Este es
Costo promedio ponderado, si ustedes buscan en Google, pueden ver muchos más ejemplos de costo promedio ponderado, ¿no? El costo FIFO, voy a saltarme el FIFO antes de tocar el estándar, que es el más complejo. El FIFO es si yo quisiera administrar mis costos por lote, ¿no? Por ejemplo, mi primer producto me llegaba a 100, hemos dicho, el segundo lote de producto ha llegado a 50. Entonces, si el primero yo lo vendo a 80, por ejemplo, estoy perdiendo. Pero el segundo lo estoy vendiendo a 80, sí estoy ganando. Entonces, puedo definir en qué lotes he tenido una pérdida y en qué lotes he generado una ganancia. ¿No? Esto nos permite justamente el famoso FIFO. Y el estándar, que es un poquito más complejo, por decirlo de alguna forma, que casi ninguna empresa utiliza, es el costo con el que compras se mantiene a través del tiempo. Si yo, por ejemplo, para nuestro ejemplo, 100, 50 y 120, para SAP siempre va a seguir siendo el costo 100. Para la siguiente compra, yo he comprado 50, hace un ajuste por los 50 extra. ¿No? Te hace un ajuste y te dice el costo del artículo es 100, porque ese es el costo estándar al que has comprado. ¿No? Y al siguiente, que 120, también me dice 100 y me hace un ajuste. Entonces, este ajuste se va contra una cuenta que seguramente yo la denominaré costos por pérdidas y ganancias de negociación de compras, por ejemplo. ¿No? Es una forma de manejar que no se utiliza normalmente en Bolivia, por lo menos en Bolivia no lo he visto utilizar, pero que existe dentro de SAP. ¿Ok? Esto en cuanto a inventarios, en la parte ya de abajo yo puedo ver, justamente me voy a salir de este ítem, me voy a un ítem que ya existe, para ver cómo se está comportando en la parte de abajo. Justamente yo puedo ver aquí mis inventarios. Entonces, si se fijan, mis inventarios están por almacén. Entonces, yo tengo en esta base de datos creados 5 almacenes. El primer almacén me dice que tengo un stock 173 unidades. Tengo comprometidas 100 unidades. ¿Qué son las comprometidas? Es decir, que algún cliente ya me ha confirmado que me va a comprar 100 unidades. Entonces, mi disponible no puede tomar en cuenta estas comprometidas. ¿Ok? Por eso es que resta el stock menos lo comprometido y ese es el disponible. La fórmula para el disponible es bastante simple dentro de SAP. El stock, que es el stock en piso, menos lo que nosotros ya hemos comprometido con el cliente, más el pedido, que es el pedido lo que nosotros estamos comprando en este momento. ¿No? Entonces, nosotros seguramente tendremos una fecha de arribo próxima para meter el pedido y decir, esto nos entrega mañana o nos entregan esta semana y nos sume a nuestro disponible. Entonces, si yo tuviera un pedido, por ejemplo, de 50 unidades, mi disponible sería ya no 73, sería 123 unidades. Si es que tuviera un pedido. ¿Ok? Entonces, aquí básicamente vemos justamente lo que está en stock, menos lo comprometido, más el pedido, ese es mi stock disponible. Además me muestra el costo del artículo, por ejemplo. ¿No? Si vemos un poquito más, tengo fecha de recuento siguiente, que esto es para el inventario. ¿Ok? Si, por ejemplo, nosotros hacemos inventarios cíclicos de forma semanal, de forma diaria, de forma mensual, nosotros podemos definir un ciclo de administración de inventarios. Si yo le pusiera, por ejemplo, que esto va a ser de forma mensual, esto me va a decir en este inventario cuándo es la siguiente toma. ¿No? Entonces yo le puedo decir, en este caso me ha calculado automáticamente el 12 de enero, porque es mensual. Le voy a decir semanal y me dice que es el 26 de noviembre, por ejemplo, mi toma de fecha de recuento. Y seguramente si yo hago el recuento hoy, automáticamente me va a reconocer la fecha siguiente y me va a calcular una semana a partir de eso, ¿no? Entonces me va exigiendo cuándo tengo que hacer el conteo en cada uno de los almacenes. Y esta parte de inventarios también la vamos a ver, la parte de recuentos, ¿ok?
Esto en cuanto al manejo de inventarios. Tenemos datos de planificación. Hay dos formas en las que tú te puedes proveer, ¿ok? Normalmente se utiliza el método de planificación que es el PNM, que lo vamos a explicar en la parte de MRP, pero es el método que utiliza SAP para hacer el abastecimiento de productos o el reabastecimiento. Me pregunta cuál es el método de aprovisionamiento. Yo le puedo decir que es una compra o puede ser un armado. ¿Para qué nos sirve esto? Esto es para la parte de producción. ¿Qué pasa si, por ejemplo, para tener vinos a la venta, yo debo producir previamente? No puedo tenerlos, no puedo comprar los vinos para revenderlos, porque de repente soy una empresa productiva, ¿no es cierto? Entonces yo puedo decir que para aprovisionarme de este producto debo comprar o debo efectuar, que efectuar es eh, producir, ¿no? Entonces me pregunta de dónde van a salir los componentes. Yo le puedo decir que va a salir de la lista de materiales, ¿no? Entonces, según eso me va a hacer el cálculo y seguramente me va a decir, oye, por ejemplo, para producir estos vinos debes comprar esta cantidad de uvas. No sé cuáles son la materia prima del vino, la verdad. Si fuera a producir calzados, por ejemplo, seguramente me dirá, para producir esos calzados, debes comprar esta cantidad de cuero, esta cantidad de pegamento, porque ya no tienes en stock, porque me controla además de ese stock, ¿no? El intervalo de pedido, ¿no? Aquí yo puedo decir cuánto tiempo tarda a partir del pedido, ¿no? Si yo produzco de repente un par de calzados en una noche, seguramente yo le pondré un día. O sea, un día antes debo saber que tengo que aprovisionarme, ¿no? Un pedido múltiple, cantidad de pedido mínima, esto es para ver si, por ejemplo, debo pedir en pares, ¿no? ¿Ok? Tiempo lead, si hubiera algún tipo de tolerancia, ¿no? Para evitar que caigamos en un quiebre pronto. ¿Ok? Producción, si el artículo fuera un artículo ficticio, normalmente no se utiliza eso, pero podría existir. Método de emisión, notificación es manual, esto es para un tema de producción que lo vamos a ver más adelante. Estos son datos específicos para producción. Costo estándar de producción. Para producir ese artículo, yo tengo un costo asociado. ¿Ok? Al igual que en datos maestro de socio de negocio, yo tengo las propiedades, ¿no? Tengo también la misma cantidad de propiedades que son 64. No, en este caso no se ha parametrizado nada, pero yo podría decir, por ejemplo, este artículo se debe vender con algún tipo de regulación, SENASAC de repente, ¿no? Entonces podemos marcar justamente esas propiedades. ¿Ok? Estas son parametrizables también, no están utilizadas en esta base de datos, en algún momento se pueden utilizar. Igual que en datos nuestro artículo, yo tengo la posibilidad de poner comentarios, que es un campo gigante, y también tengo la posibilidad de poner anexos. De repente quiero poner mis permisos sanitarios, regencia farmacéutica, ¿no? Puedo adjuntar esa información en mi sitio. ¿Ok? ¿Tienen alguna duda hasta acá con artículos?
Buenísimo. Vamos a quedar en esta parte, en esta primera parte, por favor. Vamos a volver en 15 minutos. Ahorita son las 4:55. Por favor, volvemos a las 5:10 para continuar. Pueden dejar sus micrófonos silenciados y a las 5:10 continuamos. No es necesario que se salgan para evitar conectarse y desconectarse y demás. Entonces, en 10 minutos, por favor, continuamos con la segunda parte, donde vamos a ver un poco de listas de precios, plan de cuentas y vamos a ver un poco de transacciones. Ok, entonces nos tomamos, por favor, 15 minutos de descanso y cualquier cosa me pueden escribir al chat para que les pueda responder.